Entonces, dicho esto, me gustaría presentarles a todos ustedes a Andrés Melo. Él es ingeniero civil y cuenta con una maestría en ingeniería geotécnica por parte de la Universidad Nacional de Colombia, la sede Manizales y Bogotá. Cuenta con más de 10 años de experiencia en diseño y construcción de obras de mejoramiento de suelos para diversos sectores, tales como edificaciones, infraestructura de transporte, oil and gas, minería, sector ambiental y, por supuesto, sector de energías renovables. Actualmente él se desempeña como ingeniero de área encargado de Sudamérica para el Brookfield Foundation Company. También él es miembro de la Sociedad Colombiana de Geotecnia y la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Andrés, bienvenido, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Te agradezco mucho, Héctor, y a todos los miembros de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica SMIG que se dan cita con nosotros el día de hoy. Vamos a hablar de torres aerogeneradoras y cómo mejorar la fundación de las mismas con tecnologías de mejoramiento del terreno, como las pilas de grava compactada. Y vamos a hablar particularmente de dos proyectos en Chile que fueron de particular interés en años recientes y donde el tema de las energías renovables ha sido un puntal de desarrollo en la transición energética de este país, como seguramente lo será para el resto de Latinoamérica en próximos años. Entonces, este es un resumen del seminario virtual o webinar que vamos a tener esta tarde. Nos damos cita aproximadamente 45 minutos y al final, como bien lo dijiste, pues vamos a tener unos 10-15 minutos para preguntas. Entonces vamos a hablar inicialmente de las turbinas eólicas y las solicitaciones que tenemos en este tipo de estructuras. Vamos a hablar también de la exploración geotécnica necesaria y qué opciones de alimentación podemos tener, la metodología de diseño para plantear el mejoramiento de las fundaciones de estas estructuras y al final, como ya lo mencioné, un par de casos de éxito en Latinoamérica. Entonces, para empezar, vale la pena mencionar antes de entrar a hablar de los componentes de las turbinas eólicas que la energía eólica históricamente fue aprovechada por la humanidad. Si ustedes recuerdan, cuando me hablan del descubrimiento de América, la Niña, la Pinta y la Santa María, los barcos estos que llegaron a América, eran barcos que estaban propulsados por la energía del viento. Y también en la época medieval y antes del Renacimiento se usaban muchos molinos de viento en Europa. Esta energía, digamos que entró un poco, este tipo de fuente de energía entró un poco en declive a partir de la invención de los motores de combustión a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y nuevamente con las crisis del petróleo que hubo en los años 70 y 80 y que nuevamente por la guerra de Ucrania estamos teniendo, pues ha tenido mucha fuerza todo el tema de impulsar las energías renovables. Entonces, dentro de ese marco está todo el tema de alimentación eólica. Para hablar de los componentes de una turbina eólica, pues está obviamente una torre que soporta un rotor al cual van ligadas unas raspas y que obviamente por la energía del viento este rotor permite convertir esa energía eólica en energía eléctrica. La altura de este rotor típicamente oscila entre los 80 y los 250 metros de altura. En América, la altura promedio del rotor de las turbinas es algo de los 85 metros. En el mundo se han alcanzado alturas de rotor para las turbinas aerogeneradoras de más de 250 metros de orden, 250 metros en Alemania, donde aproximadamente el 75% de las turbinas aerogeneradoras están soportadas sobre tecnologías de mejoramiento del terreno. La fundación de estas turbinas eólicas puede ser, bien sea circular, es una cimentación muy conveniente desde el punto de vista analítico y para hacer el diseño de la fundación, pero en términos de ahorro de concreto, muchas veces sitios que sea de difícil consecución, los agregados para la fundación de la misma o donde los acarreos sean bastante largos desde las fuentes de materiales, opta por otro tipo de fundaciones con diferente geometría, como esta octogonal que vemos a la izquierda, o incluso una variación para aligerar el volumen de la fundación, como se ha utilizado en Chile, como les hablaré al final de la presentación. Generalmente los diámetros de estas fundaciones de las torres aerogeneradoras oscilan entre los 15 y los 18 metros.
en cualquiera de las dos configuraciones. Y para hablar un poco de las profundidades de desplante, como son estructuras bastante masivas, las fundaciones de estas torres aerogeneradoras, usualmente el sello de fundación está entre 2 metros, ubicado entre 2 metros y medio, 3 metros y medio por debajo del terreno natural. A mí me gusta mucho mostrar esta fotografía porque da una idea de qué tan masivas son estas fundaciones, qué volúmenes de concreto y qué cantidades de acero van a requerir para su construcción. Entonces, esta es una fotografía de la fundación de una torre aerogeneradora. Las cargas aplicadas, las solicitaciones sobre una torre aerogeneradora, pues vamos a tener claramente las cargas del peso propio, ¿sí? Una carga vertical por el peso propio tanto del rotor, de las hélices y como de la torre misma. Pero las cargas de viento que actúan y se pueden asumir como una resultante en el eje del rotor van a ejercer una carga horizontal en la torre aerogeneradora. Esa carga horizontal multiplicada por un brazo, la altura del buje de las aspas, va a generar un momento a nivel de fundación. Usualmente ese momento que genera una rotación en la base es un momento que se puede dar en condiciones de operación, ¿sí? Por cargas altas de viento, y se considera como condición normal extrema de servicio. Pero también puede haber cargas debido a eventos anormales extremos, como puede ser un evento de sismo, una tormenta fuerte. La parada súbita del aerogenerador puede también generar momentos de volcamiento a nivel de la fundación. Y también eventualmente, como ya mencionaba, sismos o eventos extremos. Esa condición se llama como condición de carga anormal extrema, y para ambas condiciones de cargas de servicio o extremas hace el diseño de la fundación. Acá vamos a ver cómo es el diagrama de presiones típico para la condición normal extrema de una fundación donde el momento es del orden de 70 meganewton metro, el momento actuante. Vemos un diagrama de distribuciones trapezoidal, donde la presión máxima se va a concentrar hasta uno de los bordes. Esa presión es del orden de 17.5 toneladas por metro cuadrado para estas condiciones. En el caso anormal extremo, de nuevo, en un evento de sismo extremo, durante una tormenta o una parada súbita del aerogenerador, pueden aumentar esas presiones considerablemente e incluso llegando a tener una proporción de la fundación que eventualmente no está en contacto con la fundación, con el suelo de fundación, mejor dicho. Y este es un diseño que puede ser viable con el código de cada país y en función también de qué porcentaje de área en contacto con el suelo de fundación permita el código de construcción de cada país, siempre y cuando se conserve un factor de seguridad contra el volcamiento adecuado. En países, por ejemplo, como Costa Rica, donde hay una alta sismicidad, permite que hasta el 50% de la fundación no esté en contacto con el terreno a nivel de desplante, siempre y cuando se cumpla con un factor de seguridad adecuado contra el volcamiento. Entonces, esto nos da una idea de cuál puede ser ese diagrama de distribución de presiones en la condición normal extrema y condición anormal extrema de una turbina aerogeneradora, donde las cargas de servicios son un poco diferentes a las estructuras que estamos acostumbrados a ver en el diario que hacer de la ingeniería geotécnica. Ahora bien, ya sabiendo un poco cuáles son los componentes de las turbinas, cuáles son sus cargas, hablemos de la exploración geotécnica y qué tenemos para soportar ese tipo de estructuras. Usualmente en los parques eólicos es necesario tener por cada posición una exploración directa, bien sea un yeso-cono, CPTU o perforaciones con mediciones del ensayo de penetración estándar si los suelos son más arenosos, y este es el ensayo idóneo para realizar la caracterización, pero se solicita por lo menos un sondeo por cada posición de aerogenerador. Este sondeo se extiende hasta los 30 metros de profundidad o hasta que se llegue a un rechazo a la penetración. Se suele complementar la exploración directa con ensayos de aerofísica para medir la velocidad de onda de corte en los primeros 100 pies o 30 metros del perfil de suelo. Ya más adelante, cuando hablemos de la metodología de diseño, vemos por qué es importante medir las velocidades de onda de corte.
En cuanto a los ensayos de laboratorio, típicamente, pues toda la caracterización índice de granulometría, contenidos finos, límites de plasticidad, y si tenemos suelos cohesivos, compresibles, es oportuno realizar ensayos de consolidación en muestras recuperadas lo más inalteradas posibles o menos remoldeadas, con menor grado de remoldeo posible. También ensayos como la compresión inconfinada, entre otros, son buenos para caracterizar historias de esfuerzos en depósitos cohesivos o finogranulares. Entonces, toda vez tenemos caracterizado el perfil de suelos de un sitio donde se va a desarrollar un parque eólico. Es posible que encontremos estas condiciones, ¿sí? Arcillas blandas o de mediana rigidez, de alta compresibilidad, también arenas sueltas que junto con un nivel freático y una alta sismicidad pueden presentar problemas de licuación o eventualmente suelos orgánicos. ¿Por qué es importante considerar ello? Porque las cargas, como ya lo habíamos hablado anteriormente, las cargas sobre estos aerogeneradores, sobre las fundaciones de estos aerogeneradores, son cargas importantes que pueden llevar en conjunción con unos suelos de baja competencia para la fundación, pueden llevar a asentamientos totales y diferenciales excesivos, eventualmente al volcamiento de la torre aerogeneradora, opciones angulares de la base dadas por un asentamiento diferencial también importantes. Y es muy importante considerar que estas torres aerogeneradoras contienen un mecanismo para la generación eléctrica, valga la redundancia, son muy sensibles a ese asentamiento diferencial o rotación angular de la base. Entonces, usualmente la industria de fabricantes de torres aerogeneradoras establece un criterio máximo de rotación angular, que ya veremos también más adelante cómo establecerlo, para evitar la pérdida de funcionalidad de la misma. Entonces, si hemos caracterizado el sitio del proyecto donde se va a desarrollar el parque eólico y encontramos estas condiciones de suelo, es muy probable que tengamos que proveer una solución geotécnica para este problema de la fundación de la torre aerogeneradora. ¿Cuál es la primera alternativa que se podría plantear? Cambiar el sitio del proyecto. Pero eventualmente, quienes han participado en estos proyectos de parques eólicos sabrán que su ubicación corresponde al mejor sitio, donde se ha hecho todo un estudio previo de la rosa de los vientos y de cuáles son las velocidades máximas del viento en determinadas épocas del año, y ya por parte del dueño del proyecto se ha establecido que es el sitio con mayor potencial de generación eólica. Por lo tanto, esta opción de cambiar el sitio del proyecto por un problema geotécnico usualmente no resuelve el problema, porque si se cambiara el sitio del proyecto, eventualmente también se encontraría que pueden haber suelos pobres o de baja competencia y se van a retrasar sensiblemente también todo el tema de aprobaciones por necesidad de nuevos permisos, licencias ambientales, etcétera, etcétera, desarrollos de planos para diseño de hectáreas, etc. La otra opción convencional que típicamente se ha usado es la de la excavación y reemplazo. Es una opción donde se pueden emplear a contratistas locales y donde se puede ejecutar sin mucho equipo especializado el tema de excavar el suelo que es poco competente, reemplazarlo con un relleno seleccionado por capas donde se controle la densidad de campo. Esas son las ventajas de esta solución convencional, de nuevo, donde se puedan emplear equipos no muy sofisticados, contratistas locales, pero tiene una limitación, y es cuando tenemos un nivel freático alto. Cuando tenemos un nivel freático o posición del agua subterránea muy alto, se vuelve engorroso, se vuelve demorado el desagüe, la excavación y desagüe de todo este suelo, mantenerlo desaguado durante un tiempo, y puede haber también problemas durante las épocas de lluvia con el itinerario. Simplemente dejarles aquí una reflexión. Que tengan un número en la mente. Supongamos que vamos a hacer la excavación y reemplazo de una fundación de torre generadora de 18 metros de diámetro, que está desplantada a 3 metros y que deben mejorarse o reemplazarse suelos poco competentes hasta 6 metros de profundidad. Si ubicamos la proyección de la fundación de la torre aerogeneradora en un ángulo 1 a 1 y luego en los taludes con pendiente vertical, un horizonte, vamos a tener más o menos del orden de 3.500 metros cúbicos.
manejando un precio del orden de $20 por metro cúbico. Eso significa que el costo de hacer esa excavación y reemplazo va a ser del orden de $70,000. Tengan este número en la mente, por favor. Otra opción que puedo hacer es la de implementar mejor, que es la de los pilotes o cimentación profunda. ¿Cuál es el objetivo con las cimentaciones profundas o pilas de cimentación? Las cargas que imprime la fundación de la torre aerogeneradora, trasladarlas a un estrato mucho más competente. Y de esa forma, digamos, reducir los asentamientos, deformaciones, distorsiones angulares que se pudieran producir por las cargas de esta estructura, empotrando las pilas de cimentación que van a transferir esas cargas a un estrato mucho más rígido, más denso, portante. Es una opción que es muy interesante desde el punto de vista de controlar asentamientos, pero que tiene también algunas limitaciones desde el punto de vista del tamaño de los equipos que se requieren para ejecutarse y de las eventualmente las profundidades que se requieren. Es una tercera opción, y es la opción de mejorar el suelo de fundación. En este caso podríamos pensar en pilas de agregado compactado, donde la filosofía de diseño establece simplemente reforzar hasta la profundidad donde se encuentren los suelos blandos o arenas sueltas o suelos orgánicos. Y la filosofía de diseño del mejoramiento del suelo es mejorar las propiedades del suelo que está bajo la fundación, por lo cual no se debe extender la instalación de las pilas de agregado compactado, de mejoramiento del terreno, más allá de ese estrato poco portante. ¿Cuáles son las ventajas versus las soluciones tradicionales de este sistema de intermedio de fundación? Los equipos para la construcción de las mismas son más pequeños, eso hace que las instalaciones sean más rápidas. No es necesario hacer ningún tipo de descabece de las pilas de cimentación cuando se haga la excavación para fundir la fundación, valga la redundancia, la cimentación de la torre aerogeneradora. Es una solución bastante costo efectiva donde en general se obtienen ahorros del orden del 20 al 40% versus las soluciones de excavación y reemplazo. Está viendo que existe una alternativa para el soporte de las fundaciones aerogeneradoras más allá de las soluciones tradicionales de excavación y reemplazo y pilas de fundación. Y siendo esa alternativa el mejoramiento con pilas de grava compacta, vamos a hablar de la metodología de diseño. Entonces, ¿cuáles son esos criterios que establece la industria de los fabricantes de torres aerogeneradoras para soportar estas turbinas? El asentamiento diferencial debe ser menor a 3 milímetros por cada metro de diámetro de la fundación. Es decir, esto equivale a aproximadamente 0.03 radianes. De nuevo, esta rotación angular de la base, que está dada por un asentamiento diferencial entre un extremo y otro de la misma, y por el diámetro también de la fundación, es crítico para que no vaya a haber problemas mecánicos en la torre aerogeneradora. Este es un estándar de toda la industria de fabricantes de torres aerogeneradoras. La rigidez rotacional depende del tipo de fabricante y del tipo de turbina, que a su vez va a derivar en un mayor o menor momento de volcamiento cíclico aplicado a nivel de la fundación. Usualmente está en orden de 15 a 200 giramientos metros por radio. Y la metodología de diseño del mejoramiento de suelos se enfoca en cumplir tanto la rigidez rotacional de la fundación que pide el fabricante como el asentamiento diferencial dado por la rotación angular. Existen otros criterios secundarios que no gobiernan el diseño, pero que también se verifican, como un asentamiento total del orden de 2 a 3 pulgadas, que no es muy crítico pensando que estas torres aerogeneradoras son estructuras aisladas, no tienen estructuras vecinas y además están apoyadas sobre una fundación masiva. Y la capacidad de carga en los extremos, que varía obviamente con cada diseño de torre aerogeneradora, según la altura, según las cargas aplicadas, pero que también se debe validar para que no se vaya a exceder la capacidad portante en los extremos de la huella de la fundación, donde ya vemos se aplican las mayores cargas. Como se ve acá, si volvemos al ejemplo de las condiciones de carga de las torres aerogeneradoras, las mayores presiones se aplican en los extremos y por eso se debe verificar la capacidad portante en condición tanto normal extrema para las cargas de servicio
ese diseño del mejoramiento de la fundación con pilas de grava compactada lleva diseños de este tipo donde, esto es una vista en planta, la mayor densidad de elementos está sobre el perímetro de la fundación. ¿Por qué? Porque en el perímetro de la fundación es donde vamos a tener las mayores cargas o presiones por la fundación, por esa distribución no uniforme de las presiones, siendo mayor hacia los extremos de las mismas. Y en la medida en que nos aproximamos hacia el centro de la fundación, se aumenta el espaciamiento de las pilas de grava compactada. Eso se puede ver acá en este plano. Usualmente el espaciamiento se basa en la capacidad individual de celda de las pilas de grava compactada y de condiciones temporales o extremas, anormales, transientes, que no vayan a ser de condición aplicada en el tiempo, se aumenta la capacidad individual del orden de 33%. Es decir, para la condición de sismo o tormenta o parada súbita del aerogenerador, que son condiciones de carga que se ven en el diseño. Y hablando del cálculo de asentamientos, tanto en condiciones de cargas de servicio, lo que nosotros hacemos como European Foundation Company es establecer dos zonas donde se van a aplicar los esfuerzos de la torre aerogenerador. Una zona superior, compuesta por los suelos que son susceptibles de mejorarse, arcillas blandas, arenas sueltas, eventualmente suelos orgánicos, y donde se está mejorando las condiciones del suelo. Y una zona inferior, por debajo de esta zona mejorada, donde hay suelos más rígidos, donde no se está incluyendo el mejoramiento del terreno, pero donde sí se van a tener incrementos de esfuerzos o presiones de esta cimentación de la torre aerogeneradora. Esta zona inferior, o LZ, del inglés lower zone, tiende hasta aproximadamente 2 veces el ancho o diámetro de la fundación. Y de esa forma consideramos que el asentamiento total que va a tener a nivel del sello de la fundación va a ser la sumatoria del asentamiento en la zona que estamos mejorando con pilas de grava compactada, más el asentamiento o componente del asentamiento que viene de la zona que no estamos mejorando con las pilas de grava compactada. De esa forma, el diseño de mejoramiento es iterativo, donde se extienden la longitud de las pilas o se acortan para balancear finalmente ese asentamiento total, y que corresponde obviamente a un criterio de desempeño preestablecido, usualmente 2 pulgadas. Ahora bien, hablando de la zona superior, los asentamientos en la zona superior se calculan siguiendo la teoría de la elasticidad. Se asume que cuando se ha hecho el mejoramiento del suelo matriz, se han construido pilas de grava de suficiente rigidez y se ha mejorado el estado de esfuerzos del suelo matriz, producto de la densificación y del incremento de esfuerzos laterales del método constructivo de los sistemas de las pilas de grava compactada, de tal forma que toda la zona superior se comporta de manera uniforme como una capa mejorada, y por lo tanto el asentamiento que viene de esa zona superior mejorada se establece en términos de la teoría de la elasticidad, donde vamos a tener asentamientos proporcionales a las cargas aplicadas y a los espesores de las capas consideradas. Entonces se puede establecer fácilmente en una hoja de cálculo de Excel de manera incremental. Los asentamientos en la teoría de la elasticidad, si lo recuerdan, van a ser inversamente proporcionales al módulo elástico de la capa considerada. Para establecer el módulo elástico de esa capa de suelo mejorado, vamos a ponderar el módulo elástico del suelo matriz y el módulo elástico de las pilas de grava compactada en función de un factor denominado relación de área de reemplazo, o RA. Esta relación de área de reemplazo es la proporción del área de la huella de la fundación que se está reemplazando con las pilas de grava compactada, ¿sí?, en proporción a toda el área de la huella de la fundación. Entonces, la relación de área de reemplazo típicamente oscila entre el 2-3%, valores tan bajos como eso, o 5%, hasta valores tan altos como 20-25%. Es un factor que va a permitir ponderar las propiedades de compresibilidad del suelo matriz y de las pilas de grava compactada para tener un módulo elástico compuesto de toda la capa de suelo mejorado. También en los chequeos de evaluar esa aplicabilidad de la teoría de la elasticidad en la zona mejorada, se verifica el abultamiento de las pilas de grava compactada
que no se vaya a exceder un valor de esfuerzo tope en el tope de las pilas QG, que va a estar en función de la presión aplicada a nivel del sello de fundación, de una relación de la razón de rigidez entre las pilas de grava compactada y el suelo matriz, la relación de área de reemplazo. Entonces, por una analogía de resortes, cuando tenemos ese tipo de fundación sobre una capa de suelo mejorada, las pilas de grava compactadas se van a comportar como resortes muy rígidos que van a traer más carga que el suelo matriz. Y esa atracción de esfuerzos verticales pues se puede establecer por esta expresión. Al final hay un valor límite del esfuerzo en el tope de las pilas de grava compactada que no se debe exceder y que siempre se debe verificar con una prueba de campo que nosotros denominamos prueba de módulo, en la que se llevan los esfuerzos en el tope del elemento al 150% del esfuerzo de diseño y se verifica tanto que no vaya a haber bulking o abultamiento de las pilas de grava compactada en una prueba que se hace de nuevo en campo, como que el módulo de elasticidad de las pilas de grava compactada corresponda con la rigidez en la prueba de módulo. Y hablando de la zona inferior o la zona que no estamos mejorando con las pilas de grava compactada, pues se pueden emplear teorías clásicas de la mecánica de suelos. En el caso de las arenas o suelos granulares, se usa la teoría de la elasticidad y el módulo elástico que se puede establecer en función de correlaciones con los resultados de los ensayos de campo, SPT o CPTU. Y en el caso de tener suelos cohesivos como arcillas, linos, pues para la zona que no estamos mejorando o zona inferior, vamos a establecer los asentamientos en función de la teoría de la consolidación y los parámetros de compresibilidad y recompresión que se pueden establecer de los ensayos de laboratorio de consolidación. Bueno, ya hablamos de cómo calcular los asentamientos. Ahora vamos a hablar de la rigidez rotacional, que es el parámetro que suele gobernar el diseño del mejoramiento bajo las torres de fundación de torres aerogeneradoras, perdón. Entonces tenemos el parámetro de rigidez rotacional, ¿sí? Que es una relación, no es más que una relación del momento aplicado a nivel de la fundación, la rotación angular que se vaya a tener producto de esas cargas aplicadas. Hay que recordar que estas cargas son cargas cíclicas, ¿sí? Las cargas de viento que inducen este efecto de, como lo llaman en inglés, rocking, ¿sí? O mecimiento, por así decirlo, o volcamiento, cargas que actúan de manera cíclica. Entonces, cuando establecemos la rigidez rotacional del suelo de fundación mejorado, vamos a ayudarnos de soluciones analíticas, como la que vemos acá en la izquierda en azul, donde la rigidez rotacional se puede calcular en función del módulo de corte del suelo de fundación, el radio de la fundación, la relación de Poisson del suelo de fundación. Entonces, es una solución analítica que desarrollaron Richards y otros en los años 80 para calcular cuál es la rigidez rotacional de una fundación con determinados parámetros de módulo de corte, de diámetro o radio de la fundación y de relación de Poisson. Al final, esa rigidez rotacional debe cumplir también una relación de momento actuante cíclico, como son las cargas de viento, dividida entre esa rotación angular de la base, que si recordamos el parámetro que usa la industria es del orden de 0.003 radianes o 3 milímetros por metro. Y para hacer uso de estas soluciones analíticas, hay que reconocer que se cumple la teoría de la elasticidad y que podemos obtener parámetros de cortantes de módulo de corte en función de los módulos elásticos, también en función de la relación de Poisson, que esta relación de módulo cortante a módulo elástico o módulo elástico a módulo cortante se cumple tanto en condiciones estáticas como en condición dinámica, ¿sí? Entonces, vamos a asumir que se cumple la teoría de la elasticidad, como asumen todas estas soluciones analíticas para establecer la rigidez rotacional, soluciones traídas de los textos de dinámica de suelos, y vamos a asumir que estas relaciones pues hacen uso de
tanto el módulo elástico como el módulo cortante en condición estática y en condición dinámica. Establecer el módulo cortante de la fundación mejorada con pilas de grava compactada. Vamos a aproximarnos de una forma muy similar a como se establece el módulo elástico compuesto, donde el módulo cortante compuesto de la fundación va a ser un valor intermedio y ponderado entre el módulo cortante, los elementos de UPIR, y el módulo cortante del suelo matriz, sin mejorar. Ese módulo cortante de los elementos de UPIR, que oscila a bajos niveles de deformación entre los 290 y 335 megapascales, es algo que se ha medido en campo, se va a ponderar por la relación de área de reemplazo. Si recordemos que el RA o relación de área de reemplazo es la proporción bajo la huella de fundación de suelo que se ha reemplazado por las pilas de grava compactada, y es un parámetro que oscila entre el 5, a veces el 3%, o incluso a valores tan altos como el 20%, o incluso más. Y al final, el módulo cortante compuesto va a tener un valor intermedio entre ese módulo de las pilas de grava compactado y el módulo cortante del suelo multiplicado por el complemento de la relación de área de reemplazo. Porque es importante mencionar en este punto que los niveles de deformación que se tienen bajo las cargas de un aerogenerador, a esos niveles de deformación cortante, las propiedades del módulo cortante no son las mismas, porque después de algo que conocen muy bien claramente toda la audiencia de ingenieros geotécnicos en México, después del terremoto del año 85, los profesores Dobre y Bucetich introdujeron unas curvas de degradación del módulo cortante con nivel de deformación de corte. Entonces es necesario hacer una corrección de estos módulos de corte desde las altas deformaciones, bajos niveles de deformación o niveles de módulo cortante máximo, condición sísmica, hasta niveles intermedios de las deformaciones que se inducen por las cargas cíclicas en el aerogenerador. Entonces ya vamos a ver cómo vamos a poder hacer esto, cómo vamos a poder hacer esas correcciones según establecieron Dobre y Bucetich para el módulo de corte luego del terremoto del 85. También es importante mencionar para el caso en el que no tengamos, digamos, exploración geofísica y no podamos estimar los módulos cortantes a partir de velocidades de onda de corte, que se pueda hacer uso de las correlaciones del módulo elástico en condición estática para establecer cuál es el módulo cortante en condición estática y relacionar esos parámetros estáticos con los parámetros dinámicos usando las curvas, por ejemplo, de Alban. Entonces, en los años 70 se introdujeron abajo este estilo donde se relacionan el módulo elástico en condición estática y cuál puede ser esa relación en el eje vertical de módulos dinámicos a módulos estáticos. Usualmente esa relación varía del orden de 6 a más de 20, ¿sí? Es decir, módulos dinámicos a módulos dinámicos a módulos estáticos. Nosotros, Geopeer Foundation Company, para ser conservadores en nuestros diseños, usamos un cap o límite superior de no más de 10 veces el módulo tanto estático como de corte dinámico dividido entre el módulo estático. Cuando tenemos el módulo a bajos niveles de deformación, recuerden, estas curvas fueron introducidas por los profesores Ricardo Dobre y Bucetich luego del terremoto del 85 en México. Es posible hacer la corrección de módulo cortante a bajos niveles de deformación, como se mide en los ensayos de exploración geofísica, por ejemplo, al nivel de deformaciones cortantes cíclicas que inducen las torres aerogeneradoras por cargas de viento, que también está en el mismo nivel de deformación cíclica o rango de deformaciones cortantes cíclicas del oleaje marino. Ese es un valor del orden de 10 a la menos 1% o 0.1%. La industria acepta que a ese nivel aproximado de deformación cortante cíclicas están sometidos los suelos bajo una fundación de una torre aerogeneradora. Entonces, si tenemos el módulo cortante a bajos niveles de deformación y conocemos la naturaleza del suelo, que es un suelo más cohesivo de alta plasticidad, vamos a tener unas curvas de degradación del módulo cortante que están en el límite superior
donde hay menos degradación del módulo portante, pero mayor damping o amortiguamiento. Y de manera inversa, si estamos hablando de suelos gruesos granulares como las arenas o las gravas, donde pues, la plasticidad es nula o muy baja, pues va a haber una mayor degradación del módulo portante. Entonces, ¿cuál es la idea? Tomar el parámetro del módulo portante medido bajos niveles de deformación en la exploración geofísica, corregirlo por el factor de corrección, valga la redundancia, que corresponde a los niveles de deformación cortante cíclica del orden de 0.1%. Vamos a ver esto con un ejemplo. ¿Cómo se puede estimar la rigidez rotacional de una fundación? Vamos a hablar inicialmente del parque eólico Renaico. Fue un proyecto que se ejecutó en el año 2015. Se iniciaron las construcciones de pinos de grava compactada. La idea del parque eólico, que está ubicado en la región de la Araucanía, a unos 500 kilómetros al sur de Santiago, era mejorar las condiciones de suelo entre los 4 y los 8 metros de longitud por debajo, de profundidad por debajo del nivel del sello de fundación. Se soportaron 44 aerogeneradoras, cada una con una altura del rotor de 95 metros. Aquí se ven unas fotografías del parque. En este parque se instalaron pilas de grava compactada de 30 pulgadas, de 75 centímetros de diámetro, casi 80 elementos bajo cada huella de fundación. Entonces, el diámetro de las zapatas en este proyecto o de las fundaciones era de 21 metros, radio de 10.5 metros. El momento máximo aplicado en la condición anormal extrema estaba dado por los 79 kilonewton metro. La carga vertical del orden de 25.000 kilonewton o 2.500 toneladas. Y como bien dice la industria en cuanto a diseño de torres aerogeneradoras y sus fundaciones, la rotación permisible de la base era de menos de 3 milímetros por metro o 0.003 radianes. Sabiendo que el suelo estaba compuesto por limos y arcillas de mediana rigidez, dieron un valor de 4 golpes en el ensayo de penetración estándar hasta aproximadamente los 9 metros de profundidad, donde se podían estimar valores del módulo elástico de 2.4 megapascales en condiciones estáticas. Lo primero era determinar si era necesario mejorar el suelo y si bajo estas condiciones de carga y estos criterios de diseño. Si era necesario mejorar el suelo, la segunda pregunta a responder es cuál es qué número de elementos y profundidad de refuerzo se necesitaba para lograr satisfacer la rigidez rotacional. Vamos a verlo con un ejemplo numérico. ¿Recuerdan la definición de la rigidez rotacional y una expresión analítica para calcularla en función de las propiedades dinámicas del suelo, particularmente el módulo portante? Pero también se debe a una solicitación del momento de volcamiento cíclico aplicado dividido entre la rotación que se puede dar a nivel de la fundación. Si hacíamos el ejercicio de los 79 giganewton metros dividido entre los 3 milímetros por metro de rotación angular o 0.03 radianes, obteníamos una rigidez rotacional aparentemente demandada del orden de 26 giganewton metro radial. ¿Qué pasa? Los fabricantes, particularmente los fabricantes europeos de turbinas aerogeneradoras, que son casi todos, con algunas excepciones de turbinas que vienen del Asia-Pacífico, requieren por lo general una mayor rigidez rotacional a la que se puede calcular simplemente de aplicar esta expresión de momento dividido entre la rotación de la base. Entonces, típicamente, ese criterio de la rigidez rotacional requería que vienen los documentos de diseño del fabricante, es el que debemos cumplir. En este caso, del proyecto del parque eólico Renaico, ubicado en Los Ángeles, en Chile, está al orden de 44 giganewton metro radial. El siguiente punto era calcular el módulo elástico dinámico del suelo, aparte de las correlaciones con el módulo elástico estático. Ya habíamos visto 2.4 megapascales era el valor del módulo elástico estático. Si usábamos la relación del gráfico de Altman, el módulo elástico dinámico entre el módulo elástico estático da una relación de 10, por lo cual podía decir un módulo elástico dinámico de orden de 24 megapascales. El paso siguiente, establecer el módulo
cortante del suelo a partir del módulo elástico del suelo y hacer la corrección por el nivel de deformación cortante cíclica. Recordemos al 0.1%, que es el valor de las deformaciones cortantes cíclicas que imponen las cargas de viento. Entonces, tomamos el valor del módulo elástico de 24 megapascales dinámico. El factor de corrección para reducir el módulo es del orden de 0.35 para limos y arcillas. Recordemos, este factor de corrección sale de los gráficos de Dowry y Buffetti. Y luego obteníamos un valor de 8.4 megapascales. Y luego, empleando la relación de módulo elástico a módulo cortante con una relación de cordón de 0.4, estimábamos que el módulo cortante del suelo ya degradado era del orden de 3 megapascales. Entonces, aplicamos la definición de la rigidez rotacional analítica, obteníamos que la rigidez rotacional disponible para esta fundación, sin ningún tipo de mejoramiento, limos de arcillas de 4 golpes por pie en el ensayo de penetración estándar SPT, hasta los 9 metros, la rigidez rotacional era del orden de 15 gigantón metro radian, mucho más baja que los 44 gigantón metro radian que solicitaba el fabricante de las turbinas aerogeneradoras. Entonces, ¿cuál es la primera conclusión? Se necesita el mejoramiento de esto. Luego, ya sabiendo que necesitamos hacer el mejoramiento del suelo, conociendo el valor de la rigidez rotacional objetivo, los 44 gigantón metro radian, se puede establecer cuál es el valor del módulo cortante de la fundación, despejándolo de esta expresión analítica y conociendo el valor de rigidez rotacional subtil. Entonces, el valor del módulo cortante requerido del suelo de fundación era aproximadamente 8.5 megapascales. ¿Cómo podríamos lograr este valor de 8.5 megapascales? Si ustedes recuerdan, el valor del módulo cortante solo del suelo matriz era de 3 megapascales, considerando el mayor módulo de corte del mejoramiento con piezas de grava compactada. Entonces, recordemos que ese valor del módulo cortante de las pilas de grava compactada, medido bajo niveles de deformación, es del orden de 280 megapascales, aplica un factor de corrección por los gráficos de Dowry y Buffetti para degradar el módulo de 0.3. Obteníamos un valor del módulo cortante de las pilas de grava compactado de 84 megapascales. Y entonces, el ejercicio siguiente fue establecer cuál era la relación de área de reemplazo por la metodología del módulo cortante compuesto para llegar a ese valor del G requerido de 8.5 megapascales. Entonces, puede despejar de nuevo de esta expresión del módulo cortante requerido en función del módulo cortante de las pilas de grava compactado, del módulo cortante del suelo matriz y de la relación de área de reemplazo, se puede despejar R. Y obteníamos que para llegar a ese valor objetivo de la rigidez rotacional o de manera indirecta del módulo cortante, necesitábamos una relación de área de reemplazo del orden del 6.9%. Esto significaba aproximadamente 53 elementos de pier de 76 centímetros de diámetro bajo el suelo de fundación. Final, y el equipo de proyecto que estaba involucrado en este diseño decidió que se necesitaba una relación de área de reemplazo mayor a la que requería la rigidez rotacional mínima por efectos de cumplir un módulo elástico compuesto. Algo que ustedes encontrarán cuando participen en estos proyectos es que muchos equipos y muchas compañías trabajan a lo largo del desarrollo de estos proyectos que duran varios años en desarrollo, en planeación, en planificación, diseño y desarrollo. Entonces, al final, un geotécnico, ingeniero geotécnico que llegó al final, estableció otro criterio de diseño, que usó una relación de área de reemplazo mayor, del orden del 10%, que requería más elementos de 76 centímetros de diámetro bajo la huesa de la fundación. Se instalaron elementos entre los 4 y los 9 metros de profundidad, pilas de grava compactada, y se hizo una prueba de módulo para validar tanto la rigidez de las pilas de grava compactada como el módulo elástico en condición estática que se había asumido de 120 megapascales o 2500 KSF según diseño. Al final se midió de manera correlacionada con la rigidez de la prueba de módulo en un valor de 140 megapascales o 2900 kilolibras por pie cuadrado, mucho mayor al valor de diseño.
Entonces, para cerrar este gran caso de éxito en Chile del Parque Eólico Renaico, construido en el 2015, es importante mencionar que para el proyecto, el último equipo de diseño que llegó propuso un valor de módulo elástico de la fundación de 14 megapascales como criterio de diseño. Y eso requería que, considerando el módulo elástico de las pilas de grava compactada y el módulo elástico del suelo matriz, se usase una relación de área de reemplazo del 10% o casi 80 elementos bajo la huella de la fundación para cumplir ese valor de módulo elástico compuesto que fijó el diseñador de la fundación. Y hago esta mención porque la rigidez de las pilas de grava compactada de GeoPier, que por su proceso constructivo es mucho más alta a las pilas de grava o columnas de grava convencionales, no se debe extender de manera genérica en los diseños. Lo menciono porque en general la literatura reconoce que el módulo elástico de las columnas de grava convencionales es del orden de 70 megapascales. Eso, si lo ven a grosso modo, es del orden de la mitad o incluso menos de lo que se obtiene con las pilas de grava compactada. Eso quiere decir, para este diseño, no lo decimos nosotros, lo dice un documento en francés para el círculo de ejecución y control de cimentaciones de torres eólicas, se hubiese requerido del orden del doble de relación de área de reemplazo y se hubiesen usado columnas de grava convencionales para llegar al mismo valor objetivo del módulo compuesto de la fundación, simplemente por el módulo elástico de las columnas de grava convencionales pues es mucho más bajo y del orden de la mitad de las columnas de grava. Para terminar, voy a hablar de otro proyecto en Chile, donde hubo un poco más de sofisticación en los análisis realizados. Por efectos de tiempo voy a ir muy rápido ya con estas diapositivas. Proyecto también ubicado en la región de la Araucanía, al sur de Concepción, en Chile. Ubicado a 5 kilómetros de la comuna de Renaico, donde se realizó el otro proyecto de parque eólico que acabamos de ver. Soportaron 22 aerogeneradoras de un total de 61. Solo una tercera parte de las torres aerogeneradoras en el parque eólico estaban apoyadas o ubicadas en zonas que eran susceptibles de mejorar su suelo de fundación. Torres de mayor altura, 120 metros de altura. Y instalaron, el diseño fue variable, se instalaron entre 94 y casi 200 elementos GeoPier e ImpactPier de 24 y 30 pulgadas de diámetro. Esto es aproximadamente 60 a 75 centímetros de diámetro por aerogenerador, entre 3.5 y 10 metros de longitud. El proyecto se inició su construcción en 2017, a finales del 2017. Y es importante mencionar que en el desarrollo de esta experiencia, a diferencia de casi todos los parques eólicos en los que yo he tenido la oportunidad de participar, este proyecto tenía la connotación que las torres eólicas estaban compuestas por segmentos prefabricados de hormigón reforzado. La fundación como tal, lo pueden ver en la foto, la fundación era una fundación no masiva, era una fundación aligerada. Y eso trajo algunos inconvenientes desde el punto de vista de cómputo, como ya lo voy a mostrar. El perfil de suelos estaba compuesto principalmente por limos no licuables por su alto contenido de plasticidad, limos de mediana rigidez a muy rígidos, entre 4 a 20 golpes por pie en el ensayo de penetración estándar, entre los primeros 4 a 12 metros donde se hizo el refuerzo con las pilas de grava compactada. ¿Cuál era el requisito de rigidez rotacional exigido para estas fundaciones? Del orden de 290 giganewton metro radial, un valor bastante alto. Si ustedes recuerdan, el valor exigido en el proyecto del parque eólico Renaico era del orden de 44 giganewton metro radial. Entonces era un valor mucho más alto que el que se exige típicamente, igual que el de distorsión angular, 3 milímetros por metro, 0.03 radial. En algunas posiciones del parque eólico, 4 posiciones, donde había predominaban los perfiles de arenas no plásticas, había que también mitigar potencial de licuación, por lo cual en esos aerogeneradores se incluyó una fila de pilas de grava de confinamiento por fuera del perímetro, como se ve en esta imagen de la izquierda, para confinar la zona mejorada con pilas de grava compactada por debajo de la huella de fundación.
Los cálculos analíticos, siguiendo la solución de Richards para establecer la rigidez rotacional en función de los parámetros de módulo portante dinámico del suelo de fundación, entregaban que utilizando pilas de grava compactadas Biopir se cumplía en general ese criterio de los 360 gigantón metro, en general 300 gigantón metro radial, con longitudes de las pilas de grava compactada que oscilaban entre los 3 y los 7 metros. Relaciones de área de reemplazo entre el 10 y el 15% aproximadamente. Pero, recuerden, les había comentado que este fue un proyecto bien excepcional, donde la fundación no era una fundación masiva. Resulta que en este proyecto, el dueño del proyecto Acciona Energía vino con diseños revolucionarios desde España en términos de cambiar completamente la concepción de las fundaciones, pasar de fundaciones masivas a fundaciones aligeradas, e igual torres prefabricadas de hormigón reforzado en lugar de torres de acero, como es el estándar. Y si ustedes ven aquí en la imagen de la derecha, se puede ver la fundación nervada que se tenía en los diseños que realizó una empresa desde España, el diseñador estructural del proyecto, una losa nervada con 12 contrafuertes. Esos diseños que se realizaron muchos modelos de elementos finitos con midas para estimar la rigidez rotacional a partir de las cargas del momento de 50 kN/m y la distorsión angular de la base de 0.03 radianes. Se complementaron con las soluciones analíticas que teníamos desde el punto de vista del cálculo como transmitido por el proyecto del Parque Eólico Remey. Aquí se puede ver los modelos de elementos finitos que se hicieron bajo la fundación, cada pila de agregada compactados en modelo en midas, modelos tridimensionales. Se consideraron las propiedades dinámicas de los perfiles del suelo de fundación a partir de los ensayos de velocidad de banda de corte, a partir también de la degradación del módulo portante, siguiendo las guías de W-CETIF según el nivel de deformación. Una forma numérica de calcular la rigidez rotacional en estos modelos de elementos finitos sería simplemente tomar la demanda del momento del volcamiento dividido entre la rotación angular de la base. La rotación angular de la base se puede medir como el asentamiento diferencial entre dos puntos. Acá están marcados en esta imagen de la esquina inferior izquierda los puntos denominados A, B, C, D a nivel de pedestal y a nivel de sello de fundación como E, F, G y H en el extremo derecho. Entonces, si se toman esos asentamientos diferenciales del modelo o de las salidas del modelo de elementos finitos, se dividen esos asentamientos diferenciales entre las longitudes, se puede establecer la rotación angular y numéricamente se puede calcular la rigidez rotacional. Por ejemplo, voy a saltar algunos slides, pero el resumen, esa rigidez rotacional calculada por modelos de elementos finitos no satisfacía el criterio de 300 Nm radial tomados bien pues a nivel de pedestal o a nivel de cuerpo de la fundación. Y esto hubo una interacción con el equipo de diseño del proyecto, porque no hacía sentido que la fundación mejorada con pilas de grava compactada no tuviese la rigidez suficiente. Se encontró después de analizar muchas salidas de los análisis de elementos finitos con el software Midas, que la distribución de presiones bajo la fundación no seguía un diagrama, digamos, lineal, como suele ser la suposición en estos casos por una fundación muy rígida, sino que esas tensiones o esfuerzos representados por esta línea verde punteada con marcadores circulares era este estilo. Y esto permitió identificar que esta fundación nervada no era lo suficientemente rígida y tenía una baja rigidez flexural por estos diagramas de presiones que parecen más de una carga flexible bajo el techo de fundación, comparados con los diagramas de presiones de una fundación infinitamente rígida, como es la suposición de las soluciones analíticas. Entonces, la integración del equipo de diseño permitió también establecer que los modelos de elementos finitos necesitaban un complemento, necesitaba rigidizar más la base
En este caso aquí se ven eso se identificó también en las salidas de asentamiento bajo el nivel del sello de fundación. Se encontró que para diferentes rigideces de la fundación mejorada con pilas de grava compacta, el nivel de deflexiones era el mismo. Aquí se ve en un mapa de calor en esta imagen, y se ve como si la fundación fuese más flexible, es decir, le faltaba rigidez flexural a ese modelo de fundación nervada que se había de nuevo configurado para llevar al proyecto ahorros de concreto. Entonces, lo que ve aquí como una sonrisa burlesca era el perfil de deflexiones bajo el sello de fundación, y claramente pues, le faltaba estabilidad numérica tanto al modelo de elementos finitos como rigidez flexural a la fundación nervada. Entonces, implementar diferentes estrategias en el diseño, como aumentar el número de pilas de grava compactadas y esto claramente, aumentando las relaciones de área de reemplazo, esto claramente no iba a aumentar la rigidez flexural de la fundación nervada, y lo que se concluyó es que al final, después de muchas iteraciones, iba a ser necesario implementar una capa de 80 centímetros de concreto o lean concrete, concreto pobre, bajo toda la huella de la fundación, para que la misma fuese más rígida. Al final, aquí pueden ver algunas fotos del proceso de izado de los prefabricados para la torre. Se logró cumplir con el criterio de los 290 300 Nm por radian, producto de rigidizar la base e implementar una relación de área de reemplazo en general del orden del 15% de pilas de agregado compactados y UPIR en el mejoramiento. Este es un buen ejemplo de cómo se puede implementar en un proyecto la filosofía del performance-based design o diseño basado en el desempeño, que ha sido publicado en diferentes estándares como la Sociedad Geotécnica Neozelandesa, que no es más que balancear costos de construcción con desempeño de la estructura y poner de acuerdo tanto a los dueños del proyecto como a los ingenieros que trabajan en los equipos de diseño para lograr el mejor balance posible entre estos dos aspectos que siempre estarán presentes en nuestros proyectos: costos y desempeño. Para cerrar, podemos ver otros proyectos de otro tipo de configuración octogonal de la base, de la zapata de fundación, proyectos donde hay suelos licuables, también es necesaria la fila de confinamiento, simplemente un proyecto del Parque Eólico Raico, y solo unas fotos de postal de la geografía latinoamericana, donde hemos también exportado proyectos de parques eólicos sobre las pilas de grava compactadas y UPIR. Este es el proyecto del Parque Eólico Tipa en Costa Rica, donde se ve el volcán Arenales al fondo. El Parque Eólico Oaxaca, etapas 1, 2 y 3 en México, fue soportado sobre pilas de agregado compactado. El Parque Eólico Santa Isabel en Puerto Rico también hace parte de nuestro catálogo de proyectos satisfactoriamente ejecutados. Y sin más, les agradezco mucho haberse dado cita con nosotros y abro el foro para preguntas. Andrés, muchas gracias. Excelente presentación. Te agradecemos mucho, muy clara, muy entretenida, muy educativa también. Hay varias preguntas. Por tiempo no las voy a pasar todas. Sin embargo, Felipe Mendoza, además de felicitarte, Andrés, te pregunta cuál es el tamaño máximo de la grava. Felipe, gracias, buena pregunta. Usualmente trabajamos con una gradación de grava abierta, ¿sí? Sin mucho contenido de finos, cuando hay nivel freático, con un tamaño máximo del orden de 3/4 de pulgada, pulgada y media. Y buscamos que sea una grava sin mucho contenido de finos para mejorar la compactación en el caso de que haya nivel freático. Cuando no existe nivel freático, no se encuentra el agua en el perfil de suelos, podemos inclusive ver la posibilidad de usar otro tipo de gradación más continua en las curvas de granulometría de un material, por ejemplo, tipo que cumple especificación tipo base para carreteras. Pero en términos de tamaño máximo estamos en el orden de 3/4 de pulgada, pulgada y media, que si no estoy mal son como 2 a 4 centímetros, más o menos, tamaño máximo nominal de la grava. Buena pregunta. Silvano Jaime comenta: cuando se realiza un mejoramiento mediante inclusiones rígidas, es decir, se diseña una capa de transferencia entre el cimiento y la cabeza de las inclusiones. En el caso de las columnas de UPIR, ¿se requiere dicha capa?
Silvano, buena pregunta. La plataforma de transferencia de carga, en el caso de las inclusiones rígidas, está pensada para que no se dé, uno, el funcionamiento de la fundación, y dos, a manera de capa de colchón para que la fundación no le transmita cargas laterales a las inclusiones rígidas. En el caso de las pilas de grava, además de obviamente pues, mejorar la distribución de presiones y que no haya funcionamiento también de la fundación, en el caso de las pilas de grava compactada de GeoPeer, nosotros no necesitamos de esta plataforma de transferencia de carga porque primero las pilas de grava compactada son muy rígidas comparadas con el suelo que se mejora, pero no son tan rígidas comparadas con el concreto de la fundación. Entonces no vamos a tener ese problema de funcionamiento, si se quiere, del fondo de la zapata o de la fundación por las pilas de grava compactada. Y segundo, no hay que proveer de una capa que sea como colchón de cargas laterales, pues porque la compatibilidad de deformación de las pilas de grava compactada y el suelo matriz es muy similar y no va a haber problemas en que la fundación transmita cargas laterales al suelo mejorado. Entonces, no es necesario. Nuestros diseños se basan en que el tope de las pilas de grava compactada están en contacto con el fondo de la fundación y por eso realizamos el chequeo de esfuerzo en el tope de las pilas o empuje máximo para verificar que no haya ningún tipo de abultamiento o falla o que se presente este mecanismo de falla. Entonces no es necesario. Gracias. Isaías Magaña pregunta, ¿hasta cuánto se puede incrementar la capacidad de carga del suelo con este sistema? Excelente pregunta, Isaías. Usualmente la capacidad portante mejorada con nuestros sistemas va del orden de las 15 toneladas por metro cuadrado hasta 50 toneladas por metro cuadrado en rangos de suelos de arcillas blandas a arenas de mediana densidad. Entonces, claramente, los suelos más competentes pueden mejorarse y aumentar más la capacidad portante producto de mejorarse con las pilas de grava compactado. Y eso significa que más o menos la relación de incremento de la capacidad portante mejorada comparado con el suelo si no se mejorara está del orden de 2 a 2.5 veces, incluso 3 veces. Se puede mejorar la capacidad portante que no en el caso de torres aerogeneradoras, pero sí en edificaciones, por ejemplo, puede llevar a ahorros significativos en la optimización del diseño de la fundación de las zapatas. Gracias. Ramón Carrasco pregunta, ¿qué consideraciones se deben de tener en cuenta en el diseño de las pilas de grava compactada cuando no hay suelo competente donde apoyarse? Buena pregunta, Ramón. Usualmente el criterio de desempeño más crítico es el asentamiento, ¿cierto? Depende del código, depende del tipo de estructura y depende hasta el sistema de fundación. Suele ser de 1 a 2 pulgadas en condición estática. Para zapatas aisladas, corridas 1 pulgada, 2 pulgadas o incluso más, dependiendo inclusive de la zona donde se esté. Por ejemplo, en Colombia, en Bogotá, se admiten hasta 20 centímetros u 8 pulgadas de asentamiento total. Seguramente en Ciudad de México, por las condiciones de suelo, se admite un mayor asentamiento total siempre y cuando se cuiden las distorsiones angulares. Lo más importante es que el diseño de las pilas de grava compactada se ocupe tanto en profundidad como en espaciamiento en cumplir ese parámetro de desempeño que suele gobernar el diseño, que es el asentamiento total. Entonces, esa sería la principal consideración, reforzar el suelo que se debe reforzar para cumplir un criterio de asentamiento preestablecido. Gracias. Bueno, hay varias, vamos a responder unas 3 más para respetar el tiempo de los demás. Alfredo Ortiz pregunta cómo se resuelve, bueno, te felicita antes que nada y también pregunta cómo se resuelve el problema de cortante a lo largo de las columnas de grava controlado en el estrato superficial y en caso de que se desarrolle este efecto, ¿cómo afecta al muro de rigidez? Ya, esa pregunta puede requerir otro webinar que es en el caso y nos podemos desarrollar. Invito a Alfredo a que nos visite nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos un webinar específico para hablar de casos de solicitaciones dinámicas y mitigación del potencial de licuación. Lo que se ha encontrado a manera resumida para responderle a Alfredo es que el cortante es mayor
en superficie que en profundidad. Y digamos que para ser muy, muy breve, en el caso dinámico, nuestras pilas de agregado compactado de Geopir pues están en su metodología de diseño para mitigar potencial de licuación enmarcadas en una metodología que ha sido validada por ensayos a escala real y donde se considera toda esa posibilidad, digamos, de solicitaciones dinámicas. Entonces, la invitación a Alfredo es a que nos visite en nuestro canal de YouTube, nos escriba directamente y hablamos más en detalle del módulo portante en profundidad y de las solicitaciones dinámicas. De acuerdo. Y bueno, por último, pregunta Itzel Rodríguez, ¿se han presentado casos en los que las tensiones sean demasiado grandes, que se tengan que utilizar varillas para la tensión? Supongo que dentro de la pila de grado. Usualmente asumimos que para el caso de torres aerogeneradoras, las fundaciones son fundaciones, digamos, sometidas a cargas de gravedad, ¿sí? Donde no hay mucho levantamiento, y si hay un levantamiento no excede el 50%, lo que permite el código, y que se cumpla además un factor de seguridad por volcamiento usualmente mayor a 1.5. Y por lo tanto no es necesario, en el caso de torres aerogeneradoras, proveer elementos de tracción. En el caso de otros proyectos, soporte de edificaciones, otro tipo de estructuras donde puede haber cargas temporales de tensión, podemos colocar un arnés metálico dentro de la pila de grado compactada mientras se está construyendo para que esos elementos ejerzan una capacidad de pull-out o al arrancamiento y se pueda proveer resistencia a la tensión. Entonces sí lo hemos hecho, pero en otro tipo de aplicaciones. Y solo, si me permites, Héctor, para redondear la pregunta de Alfredo, que de pronto no le di una respuesta concreta, el módulo portante de las pilas de grado compactada lo hemos establecido a partir de las velocidades de onda de corte, con refracción sísmica, también con ensayos de direct push cross-hole, o ensayos de velocidad de onda de corte cross-hole, y a partir, pues obviamente, de la velocidad de onda cortante se puede establecer el módulo portante de las pilas de grado compactada. Un poco para complementar la respuesta a la pregunta anterior. E invitamos a Alfredo a que vea nuestros webinars, nos contacte para el tema de mitigación de licuación. Muchas gracias. La verdad es que hay varias preguntas muy interesantes. Vamos pues con el apoyo de la mesa directiva, buscar contestarlas todas ya de manera particular para no hacerles perder el tiempo a los demás. Y sin más, queremos agradecerte nuevamente, Andrés,